Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos amados, llegado el momento para oír y recibir de la palabra de Dios, quiero invitarle a que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 8. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abramos juntos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 8, para dar lectura juntos. Y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo así la bendita, la santa palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en el cual hemos de estar compartiendo la exposición de tu palabra, pedimos de la iluminación por medio del Espíritu Santo, a fin de que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo y en ellos, Señor, seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad, Señor. Activados, Señor, los dones que tú has dado, Señor, para el perfeccionamiento de los santos, de manera tal que en ellos, Señor, seamos, Señor, ministrados por el poder, bajo la unción de tu Espíritu Santo, para la gloria, la honra y la alabanza de tu pueblo, dándote gracias en todo, mediante la fe que es en el Señor Jesús. Amén. Hermanos queridos, cuando leemos las Sagradas Escrituras, muchas veces leemos y decimos esto es para otro, o esto es para otro tiempo, o esto es para otro pueblo. Pero cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura tenemos que leer de tal manera que podamos aplicar el corazón a lo que leemos. ¿Qué significa aplicar el corazón a lo que leemos? Que la podamos recibir como palabra de Dios para nuestras vidas. Y es difícil a veces asumir el hecho de que podamos estar alabando a Dios de labios y que nuestro corazón se halle lejos de Dios. Pero esa es la realidad de la naturaleza del hombre. El hombre se disfraza de una imagen para mostrarse una cosa, pero por dentro es completamente distinto. Y esto lo vemos tanto en las relaciones de hombres y mujeres, lo vemos en la relación de padre con hijos, de hijos con padre, amén, y lo vemos manifestado en todo tipo de relación y principalmente en la relación para con Dios.
Siempre queremos los bienes de Dios, siempre queremos el favor de Dios y mayormente cuando le buscamos a Dios, le buscamos porque nos encontramos en necesidad. Por eso Jesús ministró esta palabra sobre la generación, aquella generación diciendo, este pueblo me honra de labio, pero su corazón está lejos de mí. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a recibir la palabra de Dios, juntamente con la palabra de Dios nos va a ser dada la salida. Un claro ejemplo nosotros podemos ver en quienes tuvieron salida, amén, es en aquellos que cuando recibieron la palabra del Señor, pudieron recibir también la salida, pero quienes le resistieron al Señor en cuanto a su palabra, la palabra que Él daba, no hallaron salida, pero no porque no hubiera una salida, sino por haber resistido a aquel que podía marcarles el camino. Y la misericordia de Dios siempre se manifiesta comunicándonos lo que hay en nuestro corazón. Le podemos ver a Judas cuando el diablo trajo a su corazón el entregarle al Señor. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo fue quien reveló el estado de su corazón, diciendo, entre vosotros hay uno que me ha de entregar. Los discípulos se miraban unos a otros diciendo, ¿quién será de nosotros el que le va a entregar al Maestro? Pedro, mirando al que tenía recostada su cabeza sobre el pecho de Jesús, le dijo, consúltalo, pregúntale. Y Jesús dijo, el que moja conmigo el pan en mi plato, ese es el que me ha de entregar. Y al momento mojó el pan Judas. Ahora nosotros vemos que en toda esta situación Jesús estaba revelando lo que había en el corazón. ¿Podía darle una salida? ¿Podía Él recibir una gracia? Sin duda que sí, pero cuando se arrepintió por lo que había hecho, no fue al Señor, sino que fue a aquellos que con los que se había confabulado para entregarle al Señor Jesucristo. Y estos diciéndole, ¿qué tienes tú con nosotros? Y arrojando las monedas delante del patio huyó para tomar una soga y ahorcarse. ¿Por qué? Porque no halló salida para su problema. Sin embargo, le vemos a otro que le negó 3 veces. El apóstol Pedro. Y le dijo el Señor que cuando esto sucediera, que Él iba a ir delante de ellos a Galilea para encontrarse nuevamente con ellos en Galilea. Y cuando se encontró con ellos en Galilea, Pedro, viendo que era el Maestro, ni siquiera se ciñó las ropas, sino que se arrojó de la barca para correr al encuentro del Maestro. Y el Maestro, viéndolo, le dijo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle nuevamente, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Por 3ª vez le volvió a preguntar y él le respondió diciendo, Señor, tú todo lo sabes. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que mirar, es difícil a veces recibir una palabra como esta. ¿Puedo yo honrar a Dios de labio y mi corazón estar lejos de Él? Sí. ¿Por causa de qué? Por causa de la naturaleza en la cual me encuentro, que es una naturaleza que se corrompió, se degradó en el huerto del Edén y el pecado pasó de generación tras generación hasta que nosotros fuimos concebidos en pecado. Entonces, a causa de esa naturaleza, mi corazón no busca a Dios, mi corazón no quiere estar cerca de Dios, pero puedo hallar una gracia en medio de esa situación para salir de ese encierro, para salir de esa condición y poder elevarme y crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. Amén. Así puedo. Y especialmente en estos tiempos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque en todo momento el corazón del hombre, desde que Adán pecó, se alejó de Dios. La tendencia fue a esconderse de Dios. Y eso pasó a todos los hombres. Y hubieron tiempos en los cuales Dios no se manifestaba. Y hubieron tiempos en los cuales Dios se manifestaba, pero a través de los profetas, hablándole a un pueblo, a la nación de Israel.
Pero este es el tiempo en el cual Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, manifestando que hay diferentes tiempos. Si nosotros miramos la historia de la humanidad, hubieron tiempos de juicio, hubieron tiempos en los que solo a la nación de Israel se manifestaba, pero hoy nosotros podemos ver cumpliéndose el Salmo 22, verso 22, que dice: en medio de la congregación anunciaré tu nombre y daré a conocer tu nombre, y esta congregación alabará tu nombre. ¿Quién es el que nos trajo el conocimiento de Dios sino el Señor Jesucristo? Amén. ¿Quién es el que nos trajo el conocimiento de Dios sino el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque al Padre nadie le ha visto, sino el Hijo que ha descendido del Padre y a quien éste ha querido darlo a conocer. ¿Qué significa, hermano querido? Que si usted y yo hemos alcanzado un conocimiento, se nos ha alumbrado los entendimientos para conocer el plan de Dios y su voluntad, no es porque nosotros le buscamos al Señor, sino porque el Señor nos buscó a nosotros. Como el paralítico que hacía 38 años que tenía mirando su mirada en las aguas a ver cuándo descendía el ángel para removerse, pero renunciando en su corazón de toda posibilidad de ser sanado. Cuando le vio al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo: ¿quieres ser sano? Y este le dijo: ¿cómo puede ser esto? Entre tanto que yo voy, otro me gana del lugar. Y el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho. Y este se levantó y salió caminando. ¿Quién fue al encuentro? Fue Jesús al encuentro de él. Así también Cristo vino a nuestro encuentro y en este tiempo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, en el verso 6 dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. O sea que hay un tiempo que se abre para que el hombre pueda tener un encuentro con Dios. Hay un tiempo que se abre para que el hombre pueda tener un encuentro con Dios, para que le pueda llegar a conocer a Dios. ¿Y cuál es ese tiempo? Este es ese tiempo. Este es el tiempo de la gracia. Ese es ese tiempo. Esta es la dispensación de la gracia, donde no digas en tu corazón: ¿quién te ha de subir al cielo para hacer descender a Cristo? Ni digas en tu corazón: ¿quién ha de descender a las profundidades para hacerlo subir a Cristo? Sino que cerca de ti, en tu boca y en tus labios, está la palabra de salvación. Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Este es el tiempo, la dispensación de la gracia. Y Dios nos ha traído en este tiempo a este escenario de este mundo, en medio de esta dispensación, para que por medio del Evangelio usted y yo pudiéramos tener un encuentro con Dios y llegar a conocerle a Él y las virtudes de su Hijo, quien nos llamó de las tinieblas a su luz. Hermano, esto tiene que ser algo que complazca, que llene nuestro corazón de gratitud. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de diferente a esa generación, no tenemos nada de diferente a ese pueblo que honraba a Dios de labio, mas su corazón estaba lejos de Él. ¿Sabe cuánta gente que argumenta piedad, su corazón está lejos de Dios? Es fácil, mire, con toda esa gente con la que usted hable, dice: no, pero yo no necesito ir a la iglesia, porque yo hago esto, porque yo doy esto, porque yo me encargo de esto otro. Y argumentan y dicen no necesitar ir a la iglesia. Sin embargo, en el Salmo 84, el salmista decía, allí en el Salmo 84, verso 10, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, mejor me es un día a la puerta de tu casa que 1000 fuera de ellos. ¿Qué lo llevó a hacer esa declaración? Porque pudo poner en contraste
lo que era el estar en una relación con Dios, el estar en comunión con Dios, en que se recreara su alma y su espíritu en la presencia de Dios y en el estar alejado de Dios. Y en el estar alejado de Dios, porque en otro salmo dice el salmista, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir que él había comprobado lo que era el estar en esa comunión con Dios y que su alma y su espíritu se recreara, pero por causa de su maldad había visto cómo la presencia de Dios se retiraba de él. ¿Por qué? Porque la relación en aquellos tiempos era mediante los sacrificios y la gracia que concedía Dios a través de los sacrificios para perdonar a los pecados. Pero hoy la relación con Dios no es mediante los sacrificios de animales, de buey o de cordero. La relación con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el sacrificio perfecto, que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya no necesitamos del continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque bastó con un sacrificio para ser perfecto para siempre a los santificados. Por eso es que hoy no puede retirar su espíritu de nosotros. Hoy no puede apartar Dios su espíritu de nosotros. Porque su espíritu es el sello de la posesión adquirida. Y no fuimos sino comprados con el precio de la sangre de Cristo. Ahora, ¿puede engañarnos el diablo? Seguro que sí, que puede engañarnos. Cuando se gesta en nosotros un corazón de autosuficiencia o de soberbia. Hay gente que dice, no, pero he ido tantas veces a la iglesia y he buscado tanto y nada pasa. Voy a apartarme un tiempo, voy a probar estando alejado a ver cómo es. Capaz que alejado me va mejor. Así yo he oído y conozco personas que lo han hecho y que han decidido apartarse. Me acuerdo una vez una persona con la cual yo hablaba y me decía, pero la Biblia dice, pedid y se os dará. Y yo pedí por esta sanidad y no la recibió, la persona partió. Y yo le consultaba y le decía, pero ¿qué es más importante? ¿Que una persona se salve o que una persona se sane? Y le digo, usted se encargó de presentarle el Evangelio, se encargó de hablarle de Cristo. No, yo venía a la iglesia a orar, pero tal vez lo que Dios quería era que usted le presente el Evangelio para que se fuera de este mundo, pero se fuera preparado para tener un encuentro con el Salvador. Y él decía, sí, pero Dios dice que si yo pido tengo que recibir. Sí, pero también dice, pedís y no recibís porque pedís mal, le decía. Y se quedó encerrado en eso y dijo, no voy más. Y no vino más. Así he oído otras personas también decir, mientras no diezmaba, no tenía problema. Empecé a diezmar y comencé a tener problemas. Pareciera que mejor es no diezmar. Y tener que decirle cómo va a ser mejor faltarle a Dios que servirlo a Dios. No puede ser mejor. Sin embargo, no es que eso subió en su corazón y es la única persona en la que subió eso en su corazón. También la Biblia les habla a su pueblo, la nación de Israel, diciendo en los tiempos de Zorobabel, cuando decían en su corazón que mejor no servirlo a Dios. Y dice Dios, esas palabras quedaron registradas y están delante de mi presencia, mas yo os mostraré cuán bueno que es servirme. Y les mostraré cuál es la recompensa del que me sirve. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Un ejemplo claro de a quien que se servía de Dios, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿De quién se servía? De Dios. ¿De quién tenía los cuidados? De Dios.
Y también dijo, nada hago por mi propia voluntad, sino que todo lo que he visto y lo que he oído del Padre es lo que hago. ¿Los trabajos de quién hacía? Los trabajos de Dios. Y si él, hermano, se servía de Dios y hacía los trabajos de Dios, y él es el modelo y es el ejemplo para nosotros, para mostrarnos un camino de excelencia, entonces, ¿qué ejemplo debemos tomar nosotros? ¿De los que le sirven y le siguen a Dios? ¿O de los que dicen en su corazón, no, servir a Dios es en vano, nadie te reconoce, no hay retribución, no hay recompensa? Se te acumulan los problemas cuando le servís a Dios. ¿El ejemplo de quién vamos a seguir? Mas yo en mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. ¿Ve? Ya estaba en el corazón de ellos. ¿Por qué tuvo que afirmar eso? Porque había en el corazón de algunos que decían, no es bueno servir a Dios. Entonces podemos pensar que nosotros podemos estar honrando a Dios de labio y que nuestro corazón esté lejos de Él. Seguro que sí, porque no difiere en nada nuestro corazón al corazón de esa gente, no difiere en nada. Pero si somos humildes vamos a hallar gracia, porque Dios al humilde le concede gracia. Y si yo me reconozco, Señor, mi corazón no difiere en nada al corazón de esa gente, pero si yo hallo gracia y tú me atraes con cuerdas de amor, yo puedo ir a tu presencia, me puedo, Señor, refrescar mi alma, puedes ser tú el refrigerio para mi mente, para mi alma y para mi espíritu, y que me lleve a determinarme, no alejarme nunca de ti, Señor, y esa gracia nos va a ser concedida, y vamos a venir a la presencia del Señor, y Dios va a derramar de su unción y de su poder para que se refresque nuestro corazón, nuestra mente, y determinemos en nuestro corazón estar en su presencia, y no sea firme, pero no porque nosotros determinamos, sino porque comprobamos que mejor es estar en su presencia que lejos de Él. Porque el que comprueba, el que gusta, yo le puedo mostrar un líquido negro en una botella de vidrio y decirle, este líquido es bien sabroso. Y usted lo mira y dice, pero es un líquido negro. Y está en una botella de vidrio. ¿Cómo puedo saber que es bien sabroso? Probándolo, ¿no es cierto? Así por eso cuando se le da a probar ese líquido a los niños que tienen el nombre de una marca conocida, después los niños piden siempre de Coca-Cola, ¿no es cierto? Piden siempre. Pasamos por el kiosco y son tan inteligentes eso que hasta lo hacen en botellitas bien chiquitas para que por lo menos te tomes un sorbito. Pero si usted lo mira, es un líquido sin atractivo. Porque es un líquido negro, oscuro. Si usted mira, ni aroma tiene. Hay otras cosas, hay otro tipo de bebidas que tienen aroma, que tienen otros colores, que tienen otra textura, que son mucho más atractivas, sin embargo no nos atraen. Usted prepara un jugo de fruta con arándanos, con ciruelas, puede lograr que tenga un aroma, puede lograr que tenga otra textura, diferentes colores y todo, sin embargo le ponen eso a un niño, uno y otro, y va a escoger Coca-Cola. ¿Por qué? Porque lo probó. Porque lo probó. Y entonces, hermano querido, cuando nosotros empezamos a gustar y a probar cuán bueno es Dios para con nosotros, es cuando podemos determinar eso en nuestro corazón. Si yo no pruebo y compruebo cuán bueno es Dios para mi vida, no voy a determinarme. Por eso la obra del diablo, ¿cuál es? Mantenernos alejados. O que si nos acercamos, empezar a desestimularnos. Empezar a trabajar o en nuestra mente o en nuestro corazón, con lo que vemos. Hay gente que dice, no, yo ahí no voy más, porque... Le digo, ¿por qué le digo esto? Porque con los años uno ha tenido que perfeccionarse en la manera del trato, ha tenido que desarrollarse. Y es bueno, ¿por qué? Porque la gentileza dice que tiene que ser conocida de todos los hombres.
Para mí es muy distinto, hermano querido, entrar a un lugar donde me abrazan, donde me dicen bienvenido, donde me ponen un souvenir, donde me dicen que están contentos de que yo haya llegado, que entrar a un lugar donde nadie me saluda, ni nadie siquiera me dice dónde me tengo que sentar. Es muy distinto. Amén. Pero yo puedo ir a un lugar donde me abrazan, donde me saludan y recibir de Dios, y puedo ir a un lugar donde nadie me dice ni siquiera bienvenido y recibir de Dios igual también. Sin embargo, hay personas que se conflictúan. Hay personas que se bloquean, se perturban. No es lo que me parecía que era otra cosa, y terminan yéndose. ¿Qué les pasó? Que no llegaron a gustar cuán bueno y cuán delicioso es el Señor. Y le quiero decir algo más, como para ir resumiendo. Si usted quiere comprobar cuán bueno y cuán delicioso es el Señor, agudice el oído, no la vista. Agudice el oído. ¿Por qué? Porque todo lo que se recibe de Dios se recibe mediante la fe. Y la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso que hay gente que ha trabajado con los sentidos, con la vista, iluminando, hermoseando, y no digo de no hermosear, hermosiemos, sí, creando espectáculos, creando esto, creando aquello, pero no tienen contenido espiritual. Y dicen, qué lindo espectáculo. Pero ¿y Dios qué te comunicó? ¿Qué palabra tocó tu corazón? ¿Qué ministración recibiste para decir, hoy me voy con esta palabra? Mi corazón está lejos de Dios, pero en medio de estos tiempos Dios abrió un tiempo de gracia. Y no es que soy yo el que tengo que decir de subir al cielo. ¿Para qué? Para hacerlo descender a Cristo. No es que soy yo el que tengo que decir descender a las profundidades para hacerlo ascender a Cristo, sino que cerca de mí está la palabra de salvación en mi boca y en mis labios, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces ese mensaje, ¿qué mensaje es? Es el mensaje del Evangelio. El tiempo abierto para buscar a Dios es mientras el Evangelio está siendo predicado. El tiempo abierto para buscar a Dios es mientras el Evangelio está siendo predicado, porque le plació a Dios salvar al hombre por la predicación del Evangelio, rescatarlo de la vana manera de vivir, trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pero si yo soy un soberbio, si soy un engreído, si tengo más alto concepto de mí mismo que el que debo de tener, diciendo, no, pero yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito oír el Evangelio, yo no necesito de esa administración, porque yo haciendo, porque yo siendo, porque yo cooperando, yo colaborando, yo ya soy una buena persona. Si yo soy un engreído de esa forma, entonces voy a permanecer alejado del Señor. Pero si yo voy a la presencia de Dios cuando Dios me llama, si yo voy a la presencia de Dios cuando Él me allana el camino y recibo el toque, recibo la gracia, y mi alma y mi espíritu se recrean en la presencia del Señor, voy a comprobar cuán bueno es Dios para mi vida, y lo pondré en contraste en el tiempo que viví alejado de Dios y en el tiempo de su gracia, y diré como dijo el salmista, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, mejor un día en tu casa que en las puertas de tu casa que estar fuera de ella. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, pudiera que de labio le honráramos a Dios y nuestro corazón estuviera lejos de Dios, pero del Señor acudió a nuestro rescate. No fuimos nosotros los que le buscamos a Él, sino que Él es el que nos buscó a nosotros y nos llamó con este llamamiento santo por medio del Evangelio. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza por
los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra. Mi corazón no era muy distinto al corazón de esa generación y de ese pueblo que de labios te honraba, pero su corazón estaba lejos. Pero abriste un tiempo para que el hombre te buscara. Abriste un tiempo de gracia para que el que estaba apartado de ti pudiera llegar a conocerte por medio del Evangelio. Y te placiste en revelarme a Cristo y darme a conocer tu voluntad, llamándome de las tinieblas a tu luz admirable. He probado y he comprobado cuán bueno es Dios para con mi vida, Señor, y cada vez que acudo a tu presencia y mi espíritu y mi alma se recrean en tu presencia, Señor, deleitándose en tu presencia, esto me es fuerza, Señor, y aliento para seguir adelante y no alejarme de ti. Por eso te doy gracias, Señor, por esta bendición recibida en este día, sabiendo que esto me dará aliento y fuerza para seguir adelante y no desmayar en el camino, para la gloria, para la honra y para la alabanza de tu nombre. Y como iglesia podemos decir amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,